Bueno, hola, vamos a seguir con el repaso de microbiología en la parte de protozoarios que infectan intestino delgado. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las coccidias que infectan el intestino delgado. De estas coccidias que se estudian en el temario de la UNAM que tenemos son únicamente de 3 géneros. La primera que es Cryptosporidium. El siguiente género que es Cystoisospora. Y el último que es Cyclospora. Bueno, hay que recordar que las coccidias pertenecen a lo que son las apicomplexas, y de los apicomplexas tenemos a distintos protozoarios que no son únicamente estos, por ejemplo, toxoplasma, malaria y bueno. De esto hay que recordar que la parte clínica que nos va a ocasionar la infección por cualquiera de estas coccidias va a ser una diarrea acuosa. En la mayoría de los casos, en pacientes inmunocompetentes, esta diarrea va a ser autolimitada. En pacientes inmunocompetentes. Pero en los pacientes que tienen infecciones o una infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, un VIH, puede tornarse en una diarrea bastante intensa e incluso de 24 evacuaciones en un día. O sea, esto los puede llevar a una deshidratación bastante grave y después de esa deshidratación se los puede llevar a la muerte. Más o menos. A la muerte. De las coccidias hay que entender que la forma infectante de estas tres no va a ser el quiste, y eso que forman parte de lo que son protozoarios. La forma infectante de estas tres se le va a llamar el ooquiste. Este ooquiste, la diferencia que tiene con los quistes es que surge por reproducción de tipo sexual. Bueno. Hay que entender o conocer más o menos la morfología de los oquistes de cada una de estas para poder entender o para poder responder en un examen departamental lo que nos van a preguntar. Por ejemplo, empezamos aquí con un círculo pequeñito, aquí con una estructura, un elemento un poco más grande como si fuera un bolillito, y aquí otro más grande, un poquito más grande que el primero. Bueno, supongamos que esta de manera muy esquemática representa el ooquiste de lo que es Cryptosporidium. El de acá representa el ooquiste de Cystoisospora y este de aquí representa el ooquiste de Cyclospora. En el primero, vamos a tener que dentro de este ooquiste vamos a tener 4 elementos acá. Cada uno de estos es un parásito y se le llama el esporozoito. El esporozoito. Entonces, un ooquiste con 4 esporozoitos en su interior. Y recordemos que en el caso de Cryptosporidium tenemos ooquistes de pared delgada y ooquistes de pared gruesa. Los ooquistes de pared delgada se encargan de la autoinfección. Entonces aquí lo podemos poner, ooquistes de pared delgada que sirven para la autoinfección cuando están infectando el intestino, y ooquistes de pared gruesa que son los que van a ser los medios de resistencia en el medio ambiente cuando sale con la materia fecal. Bueno, en el caso de Cystoisospora vamos a tener un ooquiste con 2 elementos un poco más grandes acá adentro, y a cada uno de estos se le va a llamar un esporoblasto. El esporoblasto, cuando desarrolla una capa quística,
Aquí le podemos esquematizar. Cambia de nombre y se llama esporoquiste, pero en realidad son lo mismo, pero en distintos estadios de desarrollo de cada uno de estos. Entonces, esporoblasto o esporoquiste. Y dentro de cada esporoblasto vamos a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 esporozoitos. Entonces, 2 esporoblastos con 4 esporozoitos. Y en el caso de ciclospora tenemos esta estructura que es el oquiste. Dentro de eso tenemos 2 esporoblastos y dentro de cada esporoblasto tenemos 2 esporozoitos. Entonces, 2 esporoblastos con 4 esporozoitos dentro de cada esporoblasto. Bueno, ¿esto cómo es que lo vamos a ver? El tipo de microscopía que nos sirve para poder visualizar todo esto es la microscopía de transferencia de fases, donde pueden ver el relieve de cada uno de estos esporozoitos. Pero bueno, en el examen departamental les gusta preguntarnos que esto se le va a ver en una tinción de protozoarios, aunque es difícil, ¿no? Pero a veces sí se puede ver. Las tinciones que se utilizan para el diagnóstico de cualquiera de estas es la tinción de Ziehl-Neelsen y lo que es la tinción de Kim-Jung. Son las que vamos a utilizar para poder hacer la tinción de estos y vamos a encontrar los elementos. Este, que es Cryptosporidium, es el más pequeño. Este va a medir aproximadamente unas 3 micras, más o menos. Y es por eso que se llama Cryptosporidium, ¿no? Cryptos, que viene de algo oculto, y porum, espora. Y refiere a la dificultad que tienen las personas cuando lo ven al microscopio por el tamaño tan pequeño que tiene y lo dificultoso que se hace buscarlo, ¿no? Este es un poco más grande, llegando a medir hasta unas 21 micras, y este es la que le conocen como el Cryptosporidium más grande, ¿no? Pero en realidad este se llama ciclospora y mide un poquito más grande, como unas 8 micras de largo, quizá un poquito más. Bueno, entonces hay que saber que estas tres la manifestación clínica que nos va a dar es un síndrome diarreico, y de esto principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Y principalmente ¿quiénes? Los pacientes infectados con VIH. Estos. Entonces los pacientes infectados con VIH son los que van a tener el mayor riesgo de una manifestación clínica intensa por Cryptosporidium, por cistoisospora o por ciclospora, con evacuaciones que pueden ir hasta de 24 evacuaciones a un día y que los puede llevar a la muerte. De estas tres, ¿quién es la más importante en relación epidemiológica? Pues nos vamos con Cryptosporidium. En este caso vamos a hacer un esquema donde ponemos a un humano, y este humano está infectado en el intestino delgado por Cryptosporidium, ¿no? Muy esquemático. Este Cryptosporidium va a pasar por todo el intestino delgado, el intestino grueso, hasta que salga con la materia fecal. Y en la materia fecal van a salir los ooquistes, que son los que andamos viendo acá, y los oquistes de pared gruesa que van a servir para la forma de resistencia. Estos oquistes, al momento en el que están saliendo con la materia fecal, ya son infectantes. Si ustedes, por algún motivo, ingieren alguno de estos oquistes en la materia fecal, pues se pueden contagiar, y más si tienen alguna enfermedad que pone en juego su inmunidad. Por ejemplo, imaginen que este paciente está nadando. Va a un balneario y se pone a nadar, pero tiene diarrea. Se le ocurrió tener diarrea esa vez. Y como tiene diarrea, este paciente no se lava bien la colita, o la colita le queda restos de materia fecal. En el momento en el que está el agua en contacto con la región perianal, parte de eso se disuelve con el agua y queda disperso en el agua donde ustedes están nadando. Entonces ustedes vienen acá atrás y se andan metiendo una zambullida. Meten su cabeza y salen, meten su cabeza y salen. Y cuando hacen eso, parte de esta agua les está entrando a la boca. Entonces es una manera en la que ustedes se pueden infectar por este bicho. Estos que están aquí, cistoisospora y ciclospora, dependiendo de la especie, pero la gran mayoría, necesitan pasar cierto tiempo en el medio ambiente para desarrollar las formas infectantes. No son infectantes en el momento que están saliendo de la materia fecal, como en este caso. Es por eso que este juega un papel más importante en las infecciones. Bueno,
Entonces ya tenemos bastantes datos, ¿no? ¿Cuáles son los agentes etiológicos en relación de las coccidias? ¿Cuál es la forma infectante? ¿Cómo es que se transmiten y cuál es el de mayor importancia en relación a estas tres? Las características clínicas que nos van a dar y los pacientes que van a estar más en riesgo, los tinciones que son la de Kim-Jung o la de Silnil, que son tinciones para protozoarios, bueno, para estos protozoarios. Y nos falta nada más saber un diagnóstico diferencial importante, ¿no? Que son muchísimos. Pero entre los diagnósticos diferenciales que van a afectar a pacientes con VIH, van a ocasionar diarreas bastante intensas, entra otro que se llama blastocistis. Blastocistis es un protozoario, pero este protozoario no lo vemos en el intestino delgado, lo vamos a encontrar en intestino grueso según lo que andamos checando, ¿no? Entonces, pero entra como diagnóstico diferencial. Entonces hay que plantearnos bien cuando nos pongan un caso clínico de un paciente con VIH y una diarrea intensa, si es o una coccidia o es blastocistis. De blastocistis, cuando lo veamos más adelante, vamos a recordar que la forma que más frecuentemente vamos a encontrar es lo que le llaman una forma con un cuerpo central o una vacuola central, ¿no? Vamos a tener a la estructura, la vacuola central y núcleos periféricos. Van a ser las características morfológicas, que esta es la forma vacuolar, que nos va a servir para el diagnóstico en un examen y nos van a decir estas características o estas características para saber cuál es uno o cuál es otro. Bueno, ¿hasta ahí entendido? Bien. Vamos a seguir con el tema y según creo, ya con eso son el final de los protozoarios que infectan intestino delgado. Vamos a seguir con parásitos que infectan el intestino delgado, pero ahora nos vamos a ir con otros. De estos tenemos a varios, pero van a ser de los helmintos. Si nosotros recordamos cómo se clasifican, tenemos a los helmintos. Y de los helmintos tenemos nemátodos, céstodos y los tremátodos. Los nemátodos y los céstodos nos vamos a centrar en estos dos que infectan intestino delgado. De aquí vamos a tener una gran cantidad, ¿no? Primero lo que son, vamos a irnos con los nemátodos. Los nemátodos que infectan intestino delgado. Vamos a ponerlos aquí, que son varios, ¿no? Uno que es Ascaris lumbricoides. Y por este vamos a empezar. Ascaris lumbricoides. Hay que recordar ahora un nuevo término, que es el término geohelmintos. El término geohelminto hace referencia a un helminto que al momento en el que uno ingiere tierra, pues se infecta por él, ¿no? Y aparte de esto, refiere más principalmente a que las formas infectantes no salen de la materia fecal. Una vez que la persona evacúa y deja las formas parasitarias en la materia fecal, tiene que pasar cierto tiempo en el medio ambiente bajo ciertas condiciones para desarrollar las formas infectantes. Entonces, a esto se refiere geohelmintos, a esto. De los geohelmintos que tenemos, el primero que vamos a ver es Ascaris lumbricoides. ¿Tenemos más? Pues sí tenemos más. ¿Como cuál? Necator americanus, Ancylostoma duodenale. ¿Algún otro? Sí, Trichiura. Bien, ¿no? Son los geohelmintos que vamos a andar viendo en este tema. Entonces, si nos preguntan geohelmintos, pues ya sabemos a quiénes se refieren. O a Ascaris, o alguna oncinaria, que es Necator americanus, Ancylostoma duodenale, o lo que es Trichiura. Pero recordar que Trichiura no infecta intestino delgado, sino infecta intestino grueso. Bueno, de Ascaris, ¿qué es lo que tenemos que saber? A manera de resumen, Ascaris, la forma, bueno, si hacemos todos a manera de cuadro y ponemos aquí nombre, formas, forma infectante, datos clínicos, estudios diagnósticos y algún dato curioso. Entonces vamos a poner aquí primero Ascaris lumbricoides.